Ser Podcast. Ya estamos de vuelta, empezamos la nueva temporada desde el Festival de Venecia. Por aquí pasarán muchas estrellas, americanas especialmente, pero también hay poderío latino con Penélope Cruz y Ricardo Darín. Os contamos las primeras impresiones y repasamos todos los estrenos de la semana con mucho cine español. Dani de la Orden, que hace doblete, y llega Pacifiction, la obra del siempre rebelde Albert Serra. En las salas hay nuevas películas de George Miller, de Emma Thompson, pero no podemos quitarle ojo a las plataformas. Ya hemos visto la serie del Señor de los Anillos, el estreno televisivo más esperado de la temporada. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Septiembre arranca con el Festival de Venecia, que es el primer impulso para la nueva temporada de cine. Por aquí pasarán las películas de las que hablaremos los próximos meses, como White Noise, la película con Adam Driver y Greta Gerwig. Esos no se ríen. ¿Quiénes? Los del Country Squire. ¿Qué importa lo que hagan en otros coches? Es que quiero saber cuánto debo asustarme. Netflix y el cine americano dominan un festival en el que también veremos algo de cine italiano, algo de cine francés y cine español. Penélope Cruz por partida doble en Venecia y Luis Tosar son los protagonistas de Los Márgenes, la película de Juan Diego Botto. Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? Que vais a dejar a una familia en la calle. Y más españoles petándolo como Juan Antonio Bayona, que dirige los dos primeros capítulos de Atención, la serie de la semana, El Señor de los Anillos, la serie más cara de la historia. Todo ha terminado. Pero tú no has visto lo que yo he visto. He visto suficiente. Tú no has visto lo que yo he visto. En cines tenemos Pacifiction de Albert Serra, una película difícil de clasificar que compitió por la Palma de Oro en Cannes y que nos lleva a un paraíso perdido. No, merci, c'est très beau, c'est très beau. Ah ouais. Y Dani de la Orden tiene ante sí todo un reto. Compite contra sí mismo en la taquilla con dos estrenos, la comedia El Test y 42 segundos, la película sobre el waterpolo español en Barcelona 92. Me ha contado que has estado escapándote para salir de fiesta. Si tienes algo que decirme, me lo dices a la puta cara. Esto no es un patio de instituto. Somos la selección de un país. Emma Thompson protagoniza Buena Suerte, Leo Grande, una película en la que la actriz reivindica el derecho a la sexualidad de las mujeres de más de 60. Nancy, no voy a hacer nada que tú no quieras que haga. Nunca he hecho esto, nunca he comprado a alguien para mi propio uso. Y si quieren aventuras, 3000 años esperándote, de George Miller con Idris Elba y Tilda Swinton, unas 1001 noches, versión kids. 3 deseos perfectamente sencillos y en teoría seguros. Fui encarcelado por Salomón precisamente porque clamé el deseo de mi corazón. Solo si te concedo el tuyo me ganaré mi libertad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Suena Harry Styles, que es una de las estrellas más esperadas aquí en el Festival de Venecia, desde donde hacemos esta edición del Cine en la Ser. Estamos un poco entre la anterior temporada y la nueva temporada, un poco en el Cine en la Ser del verano, con Elio Castro. ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pues mira, aquí en Venecia, aquí bajo el sol y la tormenta. Y también el Cine en la Ser de la nueva temporada. Ya ha vuelto José Manuel Romero de vacaciones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Pepa, ¿qué tal? Bueno, pues estamos un poco con esto de mezclar todo, mezclar Venecia, mezclar Madrid, mezclar los estrenos, mezclar las series, las temporadas, mezclar un poco todo. Así que, bueno, pues estamos aquí, mitad del equipo en Venecia, mitad del equipo en Madrid, para hablar de este festival, el más antiguo del mundo. Cumple 79 años, en realidad 90, porque empezó unos años antes. Pero bueno, los italianos tienen como 2 aniversarios y con una edición que, como saben, pues ya hemos dicho, se ha plegado a lo grande al cine americano, a Netflix. El inglés es el idioma
dominante, las estrellas de Hollywood, el colectivo más numeroso, junto a la prensa, eso sí, y ha sido así desde la misma inauguración con White Noise, Ruido Blanco, adaptación que hace Noah Baumbach, el director de Francis Ha, o Historia de un matrimonio, de la novela de Don DeLillo, uno de los grandes escritores vivos de la literatura americana. La vida es buena, Jack. Mientras los niños estén con nosotros, estamos a salvo. Transcurran los días sin rumbo. Sucédanse las estaciones. No adelantemos la trama de acuerdo con un plan. Como decíamos, hemos empezado con ese drama apocalíptico, comedia de Noah Baumbach, el de una pareja, Adam Driver y Greta Gerwig, que se enfrentan a un vertido tóxico en la atmósfera, al miedo a la muerte, a que se acabe el mundo. Y para más Inri, pues él es un profesor universitario experto en Hitler. En la rueda de prensa, Noah Baumbach hablaba de cómo ha sido adaptar esta compleja novela. Lo sentía familiar cuando estaba leyendo la novela de Don DeLillo. Llegó la pandemia, no podía creer lo actual que era para el momento histórico que estábamos viviendo, pero también me di cuenta de que sería relevante en cualquier momento. Empecé a encontrar mi voz en su lenguaje y todo me resultó muy familiar. Not in the way it's performed, although this one, I would say there's moments of obviously big theatricality, but as y este es Adam Driver, que también decía que bueno, pues que era como hacer una obra de teatro, porque se sentaron en una mesa y leyeron los papeles. O sea, claro, viene de Star Wars y viene de producciones un poco diferentes, y la verdad es que os tengo que decir que es una película un poco fallida, desgraciadamente, que es una novela magnífica, pero que no ha conseguido conectar pues con el espíritu de mezclar comedia, drama y esto posapocalíptico. Pero bueno, ha dejado un poco fríos aquí en el inicio, han estado todos muy simpáticos, pero no ha sido la cosa que más gustaba por aquí. Y vamos a seguir porque la película se estrenará en Netflix, es una de las apuestas de la plataforma para los Oscar, pero hay más. Bardo es la película con la que ha vuelto a México el director Alejandro González Iñárritu. Son dos de las películas que ya hemos visto de la plataforma, pero queda, José, tranquilo, el thriller francés Athena de Costa Gabras y por supuesto Blonde, del hijo de Costa Gabras, no Costa Gabras, y Blonde, la biografía de Marilyn Monroe con Ana de Armas, firmada por Andrew Dominic, una de las películas más esperadas por aquí. Hombre, es José, que es la por película alusiones. que Elio, tú que has estado todo el verano pendiente de Marilyn, después... Hombre, yo estoy esperando a ver la versión que ya la he empezado a criticar por cuestiones del acento, ese acento cubano, español que tiene Ana de Armas, y que dicen que no cuadraba muy bien con la Marilyn Monroe que todos recuerdan en Estados Unidos. Pero en fin, yo creo que es una de las grandes apuestas, y apuesto también que si Ana de Armas consigue rascar premio o si su actuación es muy comentada, muy valorada, pues posiblemente, como ya se está comentando, pues sea una de las actuaciones a tener en cuenta para los próximos Oscars. Al menos es la película que más morbo suscita en este mes de septiembre, y también han controlado la información. De otras películas tenemos como una sobreinformación que ya dices, no me apetece ver la película, y en esta yo creo que mantiene la expectación. Sí, y sobre todo también que Netflix ha encontrado en Venecia su nicho para presentar toda su programación de esta última parte de la temporada, ¿no? De este último trimestre del año, ¿no? Y eso siempre también con cosas buenas. Yo imagino que la película de Alejandro González Iñárritu pues será también una de las apuestas importantes de la plataforma, del cine, y que también veremos en los próximos Oscar y en la temporada de premios, y así como otras películas también que tiene Netflix en el catálogo, ¿no? Bueno, pues decís lo de Ana de Armas, ojo, cuidado, porque la que sí que tiene posibilidades, que ya hemos visto, de ganar la Copa Volpi a Mejor Actriz es Cate Blanchett, es la protagonista de Tar, el regreso del director Todd Fields. Es una película hecha a medida para ella, interpreta a una directora de orquesta. Time is the thing. Time is the essential piece of interpretation. You cannot start without me. Y la escuchamos a ella, es una película que habla del Me Too, de la dificultad de género y, ojo, atención, de Plácido Domingo. Ahí lo dejamos, ya la verán cuando se estrene, pero es una película que no va a dejar indiferente. Y bueno, es verdad que el festival está lleno de regresos inesperados. Hablábamos de Todd Field, director de La Habitación, de Juegos Secretos. También vuelve Brendan Fraser con The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky, ganador aquí del León de Oro con El Luchador. También es el regreso de Lars von Trier, el director danés ha presentado la tercera temporada de su serie de los 90, Kingdom, muy divertida, después del anuncio de que sufre Parkinson. También ha pasado ya por aquí Catherine Deneuve, la diva francesa, es uno de los premios de honor en esta edición. Well, I was lucky enough. I was not a sex symbol.
No. Thought you were. No, I was very Y aquí, bueno, ha estado Elio Castro, pues como suele ser ella, fría, distante, borde, todo le parecía mal. No le gustaba que la moderadora le hiciera preguntas. Hoy quería a la prensa, tampoco le han gustado las preguntas de la prensa. Y entonces le han preguntado si ella, cómo vivía una sex symbol haber envejecido. Y ella decía que nunca ha sido una sex symbol, ni un símbolo del cine, y que solo ha tenido el pelo rubio. Era su única cualidad. Como blonde. Esa ha sido, exactamente, esa ha sido la respuesta de Buñuel. Lo ha pasado por encima, en fin, genio y figura, pues que también sí. hay que tener. Pues sí, es que Catherine Deneuve es así, hay que amarla, hay que quererla y hay que soportarla. Eso sí, a los 78 años capaz de cambiar del inglés al francés, al italiano, o sea, impresionante. Yo quiero esa agilidad mental también algún día. Bueno, os cuento que en Venecia hay también cine español. Vamos a dejar muy claro en este programa de Cine en Láser el buen momento que viven los creadores y las creadoras de nuestra cinematografía. Lo vamos a ver en este arranque de la temporada. En Venecia, como decimos, pues está Carla Simón, que presenta un corto, Carta de mi madre para mi hijo, que financia la marca de ropa Miu Miu, y Juan Diego Boto va a presentar esta próxima semana En los márgenes, es su debut en la dirección con una historia sobre desahucios que protagonizan Luis Tosar y Penélope Cruz. Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, o si han detenido a la madre. Le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla. Bueno, pues además hay presencia española también en los jurados. Está Isabel Coixet, la presidenta del jurado de Horizontes, donde compite, por cierto, la película Devoto. Y Rodrigo Sorogoyen está en el jurado oficial, que tiene como presidenta a Julianne Moore. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Con música épica, pero épica precisamente porque seguimos hablando del audiovisual español, y es que esta semana pues hemos vivido todo un acontecimiento, la vuelta del Señor de los Anillos, la adaptación televisiva de la novela de Tolkien, que fue un exitazo en su versión cinematográfica con Peter Jackson, y empezamos por aquí pues porque además los dos primeros capítulos, que son los que hemos podido ver hasta ahora y los que van a poder ver ustedes esta semana, los dirige un director español, Juan Antonio Bayona. Es curioso, una cosa que había escuchado, no sé si era verdad, era que una de las cosas que más le costó a Peter Jackson cuando hizo las películas fue el prólogo del Señor de los Anillos. Y a nosotros también nos costó mucho, porque de alguna forma el prólogo es una pieza esencial para entender el momento en el que arrancamos la historia. Bueno, pues el director español se encuentra rodando su nueva película, no ha podido asistir a la gira europea, pero sí a la latinoamericana, donde ha hablado del reto que supone esta serie y también pues de ser el encargado de marcar el tono tras las películas, como decimos, de Peter Jackson. Nosotros nunca hemos hecho un esfuerzo ni por alejarnos ni por acercarnos al universo de Peter Jackson. De hecho, fuimos a rodar a Nueva Zelanda, trabajamos con mucha gente que había trabajado en las películas y incluso el tema principal está compuesto por Howard Shore. Nos encantan las películas de Peter Jackson, pero en el momento que nos centramos en personajes nuevos o personajes que hemos visto en un momento muy diferente y con tantas horas de metraje por delante, llega un momento que el propio show adquiere su propia personalidad. Entonces, ahí sin darte cuenta te vas distanciando y la serie se convertirá en algo que tendrá su propia personalidad, al margen incluso no ya de las películas de Peter Jackson, sino de los libros. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú también empiezas la temporada por todo lo alto. Hola chicos, sí, y no sé si es un poco pretencioso empezar en septiembre diciendo que esta es una de las series del año. Es prontito la para más esperada. La más Hombre, esperada, es una, sí, ¿no? es uno de los por eventos, ahora, ¿no? La más Como... esperada. La más esperada, Claro, lo vamos no a dejar sabemos ahí. si es... Ya veremos cómo acaba la temporada, que todavía Claro, queda o sea, no mucho, vamos a decir si es la mejor o la peor, ni igual que El Señor de los Anillos, pero sí que es verdad que son dos hechos noticiables en, digamos, en el mundo de las series y de la televisión. Que has venido tú cascarrabias del verano, ¿qué te pasa? Qué raro. Es que oye, este verano he tomado poco el sol, Pepa. Ya me has visto que no he venido muy moreno.
estreno, la verdad. No, la verdad que no. Bueno, cuéntanos, ¿dónde vamos estamos? A ello. Pues hace 8 años ya que se estrenó la última parte del Hobbit y 3 años después Amazon compró los derechos de las 2 grandes novelas de Tolkien por $250 millones, que es, para que os hagáis una idea, la misma cifra que desembolsó por hacerse con el Washington Post. Su intención era adaptar el universo creado por el escritor en forma de serie de televisión y para ello la compañía de Jeff Bezos confió en el proyecto de J.D. Payne y Patrick McKay, 2 frikis de la saga de fantasía formados por la productora de J.J. Abrams. Los responsables de la serie desecharon todas las propuestas más obvias, que estaban centradas sobre todo en spin-offs de personajes clave, y se centraron en esta, basada en los apéndices del Retorno del Rey, donde se describe el ascenso del oscuro y poderoso Sauron y la creación de los anillos de poder que dan origen a la épica saga. Con el prólogo de la primera película de Peter Jackson como pauta, los showrunners esbozaron el esquema de las 5 temporadas que a priori tendrá la serie. Hay que tener paciencia porque esto va para 5 temporadas, sobre todo se lo decimos a los fans, que con estos 2 primeros... Me lo dices a mí, en realidad. Sí, te lo digo a ti, y que va a capítulo semanal, así que paciencia y que cada uno se organice como quiera o luego haga un maratón si no le tiene miedo a los spoilers. Pero vamos con las cifras, porque las cifras que envuelven a la producción de los Anillos del Poder son mareantes. Amazon Studios ha invertido $468 millones en el rodaje y solo el estreno del tráiler en la Super Bowl costó a la compañía $13 millones. Se calcula que la segunda temporada, cuya producción comienza ya en octubre, elevará el coste de la serie hasta los $1.000 millones. El salto es cuantitativo y considerable si tenemos en cuenta que Netflix invirtió 270 millones en la última temporada de Stranger Things, 30 por capítulo, y que la última de Juego de Tronos costó 90 millones. O sea que estamos hablando de una dimensión muchísimo más grande. Calderilla, que diría Calderilla Bezos. Para Bezos. Exactamente. Vamos a ver si la repercusión del estreno pues está a la altura también de todo lo invertido. Con Bayona no hemos podido hablar, como decimos, está rodando una película de Netflix, pero sí con los showrunners, con esos 2 frikis que decía Dani, que se conocieron en el instituto. Sí, J.D. Payne y Patrick McKay son los que se llevaron el gato al agua con su guión para este proyecto. Tienen para rato, han pensado, como decíamos, 5 temporadas con esta historia, pero también contaban en la presentación de la serie que al ver cómo los personajes van cobrando vida, se les han ido ocurriendo más posibilidades que explorar. JD y yo llevamos trabajando juntos 25 años. Crecimos juntos en Washington y los 2 éramos muy fans del Señor de los Anillos. Leímos los libros, vimos las películas de Peter Jackson y cuando oímos que Amazon había comprado los derechos nos pusimos a ello, porque sabíamos cuál era la mejor historia que contar. Cuando piensas en el universo que creó Tolkien, te das cuenta de que es enorme. Es un océano de ideas, pero a nosotros nos surgió la adaptación de forma muy orgánica. Nos encantaba la historia anterior a El Señor de los Anillos y la vimos con muchísimo potencial para adaptarla porque son piezas que acaban encajando en la historia original y funciona tanto para los fans de siempre como para los nuevos. La ventaja y la oportunidad que teníamos aquí es poder sumergirnos en esta cultura y este mundo. La mitología es tan rica y tan compleja que necesitábamos un reparto muy amplio. A nivel meta nos sentimos muy parecidos a Frodo y Sam, y de alguna manera somos como esas 2 criaturas pequeñas de la Tierra Media, a las que se les da el destino del mundo que conocen. Y entonces construimos una hermandad a nuestro alrededor que creíamos que podría ayudarnos a llegar hasta el final. Todo el mundo que busque en los libros y en la mitología que Tolkien ha creado verá que hay posibilidades increíbles para construir historias, personajes, dinámicas, relaciones. Es normal que al pensar en ello te acuerdes de los personajes originales, pero hemos incluido personajes nuevos muy atractivos. Los pelosos, por ejemplo, que son los predecesores de los hobbits. Creo que a la gente le va a encantar saber de dónde vienen y cuál es su historia. Bueno, pues pedazo de 2 frikis tremendos. Total, que se creen salidos de la edad que decir que de la Tierra Media. El doblaje es de los compañeros de musicales de Sí. Dani Garrán, que parece que es que siempre nos hacen esos favores. Claro, de documentales de Max o algo de estos de construir casas y cosas así. Es que tienen un vozarrón que así sí luce.
Y no son los frikis son los que hablan en inglés. Bueno, vamos a seguir porque también has podido hablar con los actores. La verdad es que ninguno de ellos es conocido todavía porque todos han sido fichados a través de casting, audiciones, pero como decimos, pues seguro que es cuestión de tiempo que empiecen a sonarnos sus nombres. Sí, y el primero de ellos, el que más sonará, el personaje que más suena a todos los fans de la saga, es la gran protagonista que es Galadriel. A este personaje ya lo conocemos de las películas de Jackson, estaba interpretado por Cate Blanchett. Ahora es Morfydd Clark, la que se pone en la piel de esta elfa con sed de venganza que lleva el peso del inicio de la trama. I felt really lucky that I had kind of those films and he tenido mucha suerte de tener las películas y a Cate Blanchett interpretando este personaje, porque así he podido ver hacia dónde iba. Es una constante que he tenido siempre en mi cabeza. Pero también quise volver a los libros y leí El Silmarillion antes de empezar. Y fue muy importante para mí, no solo para entender al personaje, sino para sumergirme en todo el mundo de la Tierra Media y toda la exploración que hace de la Segunda Edad. Bueno, aún es pronto para saber cuál es el destino de los personajes, pero ya empezamos a ver en los 2 primeros capítulos las intenciones de cada uno de ellos, el lugar que ocupan en la Tierra Media. Charles Edwards interpreta a Celebrimbor, un elfo clave en la historia de la Forja de los Anillos de Poder. El actor es fan de la historia original y considera que el fandom de siempre se va a unir a otro mucho mayor. Es un gran reto porque es un territorio nuevo en términos de que la gente no está familiarizada con la Segunda Edad. Y es la base sobre la que se asienta todo lo que hemos conocido antes de llegar a esta serie. Son mundos muy diferentes a los que hemos visto en las películas. Muchos de estos territorios ya estaban destruidos. Estoy seguro de que todo el mundo va a ver los capítulos buscando detalles específicos, y están ahí. Es un mundo apasionante que va a sorprender y a acercar a los fans que ya existen como nosotros y a los nuevos fans. Y dentro de la mitología de la serie, que incluye a los que ya conocemos, a los elfos, los enanos, los hombres, encontramos una nueva categoría que a José le encanta. Me flipa. Que son los pelosos. Porque es la trama infantil de humor y indudablemente ahí me encuentro yo. Ellos son los antecesores de los hobbits, también habitan en los bosques, están muy conectados con la naturaleza y se dejan guiar por las estaciones. Megan Richards es una de ellos, es Poppy. Lo que más me gusta de los pelosos es que no ven la bondad como una debilidad. Es una característica que está en cada personaje y se ve en las relaciones que existen entre ellos. Desde el primer vistazo en maquillaje a los trajes que usamos en cada escena. Es un mundo increíble para desarrollarlo y me encanta la convivencia. Pero también las guerras y los supervivientes y la oscuridad de la muerte. Y en el otro lado estos personajes que son amor, luz, esperanza. Es maravilloso que haya estas 2 posiciones enfrentadas desde los 2 lados del espectro. Y como no, pues queríamos saber cómo fue para los actores trabajar con nuestro Bayona. Ben Walker es Gil-galad, el alto rey de los Noldor, y Owain Arthur hace de príncipe Durin IV. Los 2 nos cuentan cómo ejerció de director en esos 2 primeros capítulos de la serie. Es una bola de luz y energía. Ponía música en un altavoz enorme entre las diferentes escenas, algo que yo nunca había visto en un rodaje previamente. Me pareció un precioso truco para conseguir la unión del elenco y el equipo, y me pareció muy útil y una de las herramientas más efectivas que he visto. Tricks that he had up his sleeve. Yeah, he's fun. He's fun. So much fun to have on set, full of energy. Es divertido, es divertidísimo. Llenaba el set de energía, te decía una cosa, corría al otro extremo, volvía donde estaba, te daba siempre lo mejor de él y toda su energía, pero siempre con una visión muy clara. Ama absolutamente hacer cine. Creo que nunca conoceré a alguien que tuviera tan claro que quería ser director como él. Creo que fue a los 3 o 4 años cuando lo supo. Tener a alguien tan pasional como él en el set es contagioso y es un regalo para todos los que estamos a su alrededor. Bueno, y eso que no saben,
que Bayona ha hecho videoclips de Camela, que entonces aún le querría más. Bueno, la verdad es que a lo mejor le puso todo, Camela, ¿eh? A lo mejor para entrar, en el ambiente. La verdad es que es un orgullo que Juan Antonio Bayona dirija 2 capítulos de esta serie, y la verdad es que deseamos pues muchísima suerte al director. Y ahora que conocemos ya los 2 capítulos, las voces de los nuevos personajes, que lo conocemos todo, vamos al lío, que tenemos mucho de lo que hablar. No sé qué os ha parecido. ¿Habéis entrado en el universo, en el nuevo universo del Señor de los Anillos? Pues hemos visto 2 horas, vamos a aclararlo, lo mismo que va a ver el espectador cuando esté escuchando este programa en directo o en podcast. Y la verdad es que hemos visto 2 capítulos y el primero es mal y el segundo muy bien. Se lo explicamos. La entrada, el capítulo piloto, es la presentación de todos los personajes con ese prólogo narrado que comentaba Bayona, y realmente pues es un fatigoso y farragoso, porque es entrar en un nuevo universo que visualmente sí que tiene referencias, y la manera, ¿no?, de presentar por todos los espacios te puede sonar de algo o te recuerda a todo el cine de Peter Jackson, pero no conoces a los personajes, entonces pues te cuesta ubicarte, y de forma inconsciente, yo creo, casi un poco en el segundo capítulo te das cuenta de que ya los has ubicado más o menos y que estás entrando en la historia, y ahí despliegan el potencial que tiene la serie. Y a mí el segundo, por ejemplo, me gustó muchísimo, con lo cual creo que la dinámica es que te deja un poco picueto el primer capítulo, pero sin embargo el segundo... Esa es la palabra. Sí, picueto. Yo me siento más ubicado en este mundo que me resulta pues un poco inabarcable, ¿no?, de elfos, enanos, pelosos y todo. Y cuál es el conflicto, que el conflicto básicamente es una relativa paz y que se aguarda la llegada del mal, ¿no?, encarnado por Sauron. Entonces yo le veo muchísimo potencial al segundo capítulo, y a lo que de ahí puede ir creciendo la serie. No podemos comentar más porque solo hemos visto los 2 primeros. Para mí es muy prometedora, quiero seguir viéndola, tengo muchísimas ganas y creo que va a ser una serie grande. Luego también me surgen dudas, que Bayona, como hemos comentado, solo dirige los 2 primeros episodios, que ha sido el encargado de marcar el tono de esta serie, y que veremos a ver el resto de directores cómo guardan ese estilo, o cómo se nota el dinero invertido capítulo por capítulo, si algún capítulo baja un poco de presupuesto y se nota o no. Creo que no, porque lo están dando todo con la serie y no han escatimado en nada, y visualmente es imponente y es apabullante. El envoltorio que siempre decimos, el caramelo, está rico y es bastante bonito. Y luego lo que tenemos que ver también, la otra duda, es la extensión narrativa de las tramas. Estamos acostumbrados a películas que han sido las 3 de 3 horas, las 2 trilogías más o menos, y aquí nos enfrentamos a temporadas de 8 o 10 capítulos durante 5 temporadas, con lo cual paciencia, porque el desarrollo narrativo y la cantidad de personajes, hay más de 20 intérpretes, es larga, es paciente, y cada uno va a tener su momento. Lo único, si todos van a desarrollar cierta empatía con el espectador, porque de carisma en los 2 primeros hay alguno que a mí sí me convence, pero otros los veo cojos. Eso es lo que opino por ahora, siendo muy prudente, ¿eh? Y eres del team pelosos, ¿no? Team Absolutamente. Pelosos. Madre mía, qué majas son las pelosas. Son como los bueno, son descendientes de los Hobbit, y son como Sam y no me acuerdo el otro, el nombre que era en la original, que me encantaban. Los mejores, sí, claro. Y el humor. Los más divertidos son los que ponen humor. Sí. A mí también me ha gustado. Yo también quiero ser un poco cauto con la opinión, porque, bueno, evidentemente es una serie apabullante, es una serie en la que se ha metido muchísimo dinero y se nota. Y yo estoy muy contento de que ese dinero se haya invertido en buscar localizaciones reales en Nueva Zelanda y no hayan puesto un croma por detrás que quedaría horrible. Y me parece que todo eso está cuidadísimo, todos los detalles, todas las referencias al Señor de los Anillos y al mundo Tolkien también está. Creo que sí que va a funcionar para los fans de siempre, para esos frikis como los showrunners, pero también va a funcionar para un público nuevo. Pues no nos olvidemos que han pasado 8 años desde El Hobbit, el audiovisual se ha renovado, y también la gente que consume películas y series de televisión, entonces se puede acercar un público nuevo. Los actores, yo creo que es verdad que hay diferentes tramas. En el segundo capítulo ya se ve perfectamente cómo se van desviando las tramas, desde los pelosos hasta la situación de Galadriel o los elfos y sus conflictos con los enanos. Todo eso se va definiendo bastante, y hay algunas tramas más interesantes que otras, o con las que yo personalmente he conectado más que otras. Entonces es ir viendo un poco cómo van por los diferentes caminos, ¿no? Pero bueno, es una serie con muchísimo potencial, es una serie
que veremos cómo se va narrando y cómo se va extendiendo, pero bueno, yo creo que esta vuelta a la Tierra Media es tan impresionante como nos habían prometido. Yo la compro absolutamente. Pues yo soy más escéptica, la verdad es que sí, pero porque creo que al final no puede, compite con algo muy complicado, que es con un director que es un genio, que es Peter Jackson, que crea un universo propio de unos libros perdón, es que hay un perro en Venecia, no pasa pero bueno, nada, no pasa nada. Al perro le gusta El Señor de los Anillos. Es élfico, seguro. Entonces, claro que al final todo es continuar un imaginario colectivo que ya está creado. Y son personajes que son previos a los que ya conocemos, y entonces hay que darle carisma, y como decía José, pues cuesta que todos los personajes tengan un carisma. Por compararla con Juego de Tronos, que son series que no tienen nada que ver, pero sí que es cierto que tenían un reto similar, en que era presentar a unos nuevos personajes que engancharan con el espectador acostumbrado a los anteriores. Creo que en el primer capítulo de La Casa del Dragón sí hay carisma, y aquí me cuesta mucho encontrar el carisma. En el segundo empieza la cosa a remontar. Habrá que ver el tercero y habrá que ver cómo evoluciona. Y luego hay otra cosa que me pasa, que está muy bien dirigida. Bayona ha hecho un trabajo estupendo, veremos los sucesores de Bayona. Pero cuando hay tanto dinero, me da la sensación de que el dinero no se tiene que ver. O sea, quiero decir, me parece que es una serie muy valenciana en esto, yo que soy valenciana lo puedo decir, que es que el dinero se nota. Y a mí me parece que cuando hay dinero, de lo que se trata es de que no se note que hay dinero y que el dinero esté bien utilizado. Y aquí me parece que es todo el rato sacándose la chorra, con perdón de la expresión, para decir, mira el dinero que tengo para esto. Entonces, bueno, tiene que ser pomposa, sí, es un poco pomposa. Pero claro, bueno, es que toda la iconografía de Peter Jackson y todo lo que creó el imaginario también era un pomposo, en muchos sentidos. No, aquí la cosa es y mira más. Y me parece bien, tienen el dinero y lo quieren lucir, pero a mí como espectadora no sé si tiene un sentido, o sea, no sé si tanta sacada de chorra tiene un sentido narrativo. Eso es, para mí como espectadora me hace pensar de si, más allá de decirme que es la serie más cara de la historia, me está diciendo algo, y eso es lo que habrá que ver. O sea, que yo en eso sí que soy un poquito más escéptica. Yo tengo también bastante curiosidad por cómo reaccionan muchas partes de los fans. Las comparaciones con tanto las trilogías de Peter Jackson va a ser inevitable, porque es la referencia que hay, y como decía Bayona, la serie va a ir tomando poco a poco su personalidad. Eso es lo que nos queda por ver, entonces no vamos a comentarlo aún. Tú decías, las comparaciones con La Casa del Dragón van a coincidir en emisión en el tiempo, también van a ser inevitables. Creo que se pueden comparar hasta cierto punto, porque La Casa del Dragón es un producto mucho más político, más adulto, con muchísimas diferencias del universo de estos relatos, que en mi opinión tiene una aspiración como más familiar, ¿no? De englobar a todo el mundo, incluso de que cada uno se identifique con uno de las casas o en este caso no casas, de las familias o personajes. Creo que es diferente, y también tengo bastante inquietud por saber cómo va a reaccionar la audiencia entre dos superproducciones que están lideradas por protagonistas femeninas, cuando las originales estaban al principio lideradas por personajes masculinos. Este cambio que se está produciendo en Hollywood, y también a la hora de darle el protagonismo, cuando mucha parte de los fans o de los seguidores pues son hombres. No sé, o sea, no digo que cuestionen eso, pero sí que hay dos personajes femeninos muy potentes al frente de estas series, y quiero ver también cómo son las reacciones y si hay cierto reacciones virulentas por ese hecho o no, o se le hace de menos. Veremos a ver qué dicen los fans, que en estas series pues al final sus opiniones siempre marcan el futuro de ellas. El cine en la SER. Bueno, un director español en la serie más cara del mundo, que veremos si supera en visionados o no a Juego de Tronos, y una película española, que suena así, liderando la taquilla. La cuarta entrega de Tadeo Jones, que también fue número 1 en Francia, y llegan también otros estrenos españoles esta semana a los cines. El primero es Pacifiction, película con la que Albert Serra compitió nada menos que en la sección oficial de Cannes. Ah, c'est super. C'est très beau, c'est nacré, c'est très beau. Vous l'essayez peut-être? Une autre? Tu peux essayer, juste pour essayer. Hein? Allez, vas-y.
Bueno, son 160 minutos de una película compleja, embriagadora, provocadora, que nos lleva a una isla perdida de la Polinesia francesa en pleno debacle colonial, donde pues pasan muchas cosas. Hay agentes de la CIA, hay submarinos, desaparecen mujeres, se rearma el ejército, se preparan pruebas nucleares, hay discotecas, olas gigantes, y ahí está nuestro protagonista, que es el actor Benoît Magimel, que interpreta a un alto comisionado francés. Todo este catálogo de personajes, decía Albert Serra, sirve para mostrar el momento de desafección de la gente con el poder y con la crisis actual. La gente necesita también ver algo un poco diferente y entonces quizás estaban cansados de ver siempre lo mismo, y si es algo más original pues no, les refresca un poco los ojos y la mente. Hay algo de romanticismo en esta idea de que, ¿sabes?, los colonizadores destruyeron a la gente colonizada y que esto se perpetúa allí en el tiempo y que, ¿sabes?, se mantiene inalterable, etcétera. Pues no es tan así, ¿no? Y al contrario, la película siembra dudas sobre la vigencia, la permanencia de estos clichés, ¿no? De hecho, la película es una destrucción de todos los clichés, es mi obsesión. Como no tengo ningún prejuicio, me da igual. Yo voy allí, veo el cliché que había sobre esto, pues digo, vamos a hacerlo sin clichés, lo mismo, ¿no? Entonces, todo es posible y al mismo tiempo, bueno, yo creo que es saludable para el artista tener esta actitud, ¿no? Y como resultado, creo yo, da imágenes mucho más interesantes, o sea, es en beneficio del espectador, simplemente. O sea, no sé, ¿no? Es como una estrategia, pero que tú puedes decir, y para eso también está la película, por decir, ¿esto realmente la realidad es así o no? Bueno, esto es otra pregunta, pero no, para realmente poner la duda en el espectador, tiene que ser bien hecho, ¿sabes? Y no puede haber, ¿sabes?, zonas de confort en las que, sí, ya sabemos todo esto. Bueno, sí, lo sabemos, pero ¿no? Entonces, ¿para qué hay que hacerla la película si ya lo sabes? Yo voy allí, como en cualquier cosa, cualquier tema, y me esfuerzo a hacer casi lo contrario, cosas al límite de lo aceptable. O sea, en el sentido de que yo me esfuerzo a odiarlos, por ejemplo, a gente que parecería que son los inocentes de la historia, pues si yo me esfuerzo a odiarlos en el proceso de trabajo, bueno, saldrá algo más interesante, esto es seguro. Porque si no, para decir lo que ya todo el mundo ve, entonces ¿qué estamos haciendo allí? No, merci, c'est très beau, c'est très beau. Ah ouais. Hacer la experiencia de la película casi física, ¿no? No es una experiencia aquello que lo puedes ver en un móvil y que vas siguiendo los diálogos y los personajes y es como si leyeras un libro o vieras una obra de teatro. No, es cine, ¿sabes? Y la experiencia sensorial de manipulación a nivel sonoro, a nivel visual, etcétera, es tan, digamos, puedes llegar a ser tan grande, tan sofisticada que no se puede encontrar en ningún otro sitio, pues porque, yo qué sé, pues porque si hay una dificultad o hay una cosa demasiado, ¿no?, sorprendente o demasiado, yo qué sé, absurdo, difícil de asimilar en la tele, pues no les gusta, o las plataformas, ¿sabes?, evitan que el espectador sienta dudas enfrente de lo que está viendo y que es esto, que al contrario, ¿no?, le van reclamando su reacción constante y su... Entonces aquí no, y es otra filosofía y, como tú dices, realmente el ver la película es ver las imágenes de la película, o sea, es casi que la película se está desarrollando a tiempo real enfrente tuyo. Que esto es difícil, tener esta actitud mental, y sobre todo cuando estás trabajando, ¿no?, con tanta gente y con imágenes, etcétera, y que realmente esto se contagie a todo el resto del equipo, de los actores, y este realmente punto cero de suspensión del juicio enfrente, ¿no?, un poco la ideología de las imágenes, pero al mismo tiempo también, pues, yo qué sé, su sentido moral, su sentido plástico, ¿no?, y realmente conseguir esta ingenuidad y al mismo tiempo esta inocencia, ¿no?, para decir una palabra un poco más bonita y más ambiciosa, ¿no?, de mantener viva esta inocencia enfrente de lo que está haciendo, pues no es tan fácil. Y bueno, es todo un trabajo y es todo un proceso a veces violento, pero es lo que da estas imágenes que son muy difíciles de copiar, porque quieras o no, ¿sabes?, todo el mundo que hace películas, sobre todo aquí en España, ¿sabes?, son como muy adoctrinadores o muy moralistas, ¿no?, y todos empieza la película, ya sabes lo que va a pasar y cómo se va a acabar y todo, ¿no? Bueno, Albert Serra es genio y figura. Vamos a empezar a comentar esta película de la
que desde el Festival de Cannes la verdad es que no se han parado de decir cosas, que si es provocadora, que si innova, que si es la más convencional del director. José, ¿qué te ha parecido Pacifiction? Me ha parecido, o sea, me ha gustado, sin ser yo fan del cine de Serra, pero sí que me ha parecido menos radical y rompedora de lo que vende el propio Serra, eso sí lo tengo que decir. De entrada es la película más narrativa, diríamos, del director. Eso no significa que no sea confusa y que los diálogos estén perfectamente estructurados, pero sí sigues un hilo conductor y que a mí me interesa bastante, ¿no? Que es la decadencia de Occidente simbolizada en el alto comisionado de Francia en la Polinesia francesa, a través de una historia que acaba siendo un thriller conspiranoico muy personal, y lo que me gusta de Serra es que dentro de una historia en la que yo creo que es la más accesible de lo que ha hecho hasta ahora, sí que cuenta una historia realmente de actualidad. Sus otras películas estaban conectadas de alguna manera, pero aquí se lanza a conectarlo, y lo que me embriaga, como decías tú en el paso a lo que escuchábamos, es que si entras realmente dentro de la película, que no es fácil, es exigente como este tipo de cine autoral, y que yo se lo agradezco la mirada que tiene Serra, tan autoral, tan especial y tan propia de mirar a este mundo que para nosotros es tan desconocido. Si entras en esa isla y te atrapa un poco la densidad de la imagen, de los paisajes, la manera de mostrar cómo lo muestra todo sin romantizarlo, casi desromantizándolo, la Polinesia, que se convierte en un sitio, como decía, decadente, en el que casi el protagonista se va disolviendo entre su paranoia y los problemas que tiene, te lleva y te conduce al final la película, que luego al final yo tengo la sensación que no sabe muy bien cómo rematarla y se tira a la performance, que es como un sitio casi seguro para él. Pero yo, de las de Serra, creo que es una de las mejores películas, y me parece muy sugerente, muy estimulante que haya alguien así en el cine español-francés, porque es mitad español y mitad francés en la película. A mí lo que pasa es que me gusta más escucharle que ver sus películas. Y siendo las películas que tiene, pues... es más divertido. Es más divertido, más provocador, y te da titulares, como decimos en la prensa. Pero bueno, a mí la muerte de Luis XIV pues me gustó. El Liberté también me sorprendió. Y luego lo que pasa es que este es un personaje, pues como hay en el panorama artístico español, pues un Fernando Arrabal, un Dalí, que de repente te dicen cosas, pues como en el caso de Serra, que El Padrino es una mierda, ¿no? Y entonces, pues, porque lo dice él, ¿no? Y le haces caso y te ríes y te da tus razones, y a veces te dice, pues mira, pues tiene algo, a lo mejor tiene algo de razón, ¿no? Y luego, pues siempre esperamos de estos personajes que de repente pues te hagan una obra maestra, porque las pueden hacer, porque tienen esa genialidad de que en algún momento te pueden hacer una película que sea la Palma de Oro en Cannes, o que gane un premio, o que de repente digas tú, joder, pues es que esto es una obra maestra del cine, porque es que tienen esa genialidad, tienen ese don de la genialidad. Esta película con otro jurado, ¿no? Con un Tim Burton de presidente del jurado, en vez de una pichapón gana Albert Serra. O sea, quiero decir, la crítica francesa pedía la Palma de Oro para esta película, que a mí me gustó mucho. Entiendo que su provocación esta vez, como decíamos, es más convencional. La provocación es hacerla de 160 minutos para decirle al espectador, te vas a quedar ahí, ¿no? Y que es verdad que a mí sí me parece un metraje excesivo, ¿no? A pesar de que creo que es una película que requiere un tiempo para adentrarte en ese paraíso decadente al que te quiere llevar, en esa isla que Gauguin pintó de otra manera, ¿no? Y al final no deja de ser un poco un Gauguin que va allí, pero no siente tanta pasión porque también muestra la cara oculta. A mí me gusta que haga un thriller político en una isla de la Polinesia francesa, que meta cosas a veces sin sentido, otras veces con cierto sentido. Me gustan las imágenes, me gusta la escena, hay una escena final con un baile en una discoteca que me parece totalmente lisérgica. Hay muchas cosas de la película que me gustan. Me gusta muchísimo Benoît Magimel, o sea, me parece fantástico lo que hace, que además iba vestido hasta como el propio Albert Serra en Cannes, o sea, se parecían uno, y dice Serra que las gafas que lleva se las ha regalado Magimel, y me gusta, creo que claro, es tan estimulante ver una película de Albert Serra que bueno, no es un cine que puedas ver todas las noches, pero cuando ves una película de Serra o cuando ves esta película, a mí, fíjate, Elio, me gusta más casi que la muerte de Luis XIV, pero es verdad que la muerte de Luis XIV, la única narrativa era que se moría Luis XIV. Sí, ahí durante hora y pico. Claro, y aquí la narrativa, pues al final no sabes muy bien qué es, porque es adentrarte en un mundo que no conoces, pero que personajes que no son claroscuros. Me gusta hacer ese viaje, pero si entiendo que es complicado. Claro, ya si llegas a ese punto no te importa un poco hacia dónde va la narrativa, porque has hecho el viaje con él, ¿no? Uh-huh. Que al menos es lo que me ha pasado a mí, y tampoco, o sea, conociendo un poco a Serra, no le pido respuestas a su cine, porque tampoco creo que él diseñe un cine para eso, sino que te deje
preguntas, que te deje con una reflexión pensando en la película. Y lo que apuntaba Pepa, una de las cosas más interesantes quizás es la combinación del absurdo con el realismo que transmite el protagonista, ¿no? Como que él sí se toma en serio todo lo que está viviendo, pero luego a su alrededor todo parece absolutamente absurdo, y yo creo que es muy interesante toda la peli para analizarla muy a fondo y verla otra vez cuando tengamos tiempo. Bueno, pues les recomendamos que vayan al cine a ver Pacifiction, y vamos a pasar del director más afrancesado de nuestro cine al director casi más prolífico, que es Dani de la Orden, que se ha convertido, creo que en el primer realizador español en competir consigo mismo la misma semana en la cartelera. No ha sido el mejor panorama. Tampoco me gusta que haya esta idea de decir, joder, no paras, no sé qué, porque las dos pelis no se rodaron a la vez, obviamente. Pero bueno, y también hay ahí una idea del triunfo de decir, solo una persona me ha dicho, hostia, tío, ¿cómo lo llevas, no? Porque de cara a la galería parece que sea algo bueno, y es algo terrible en realidad. O sea, más allá de que es trabajo, obviamente sí, pero que cantidad no significa calidad, ni estrenar dos pelis significa que sea mejor que estrenar una. No sé qué lectura positiva puede haber detrás de que se solapen dos proyectos a la vez. Bueno, pues esperemos que haya lecturas positivas de ambas películas, que como decimos llegan a los cines. Vamos a empezar con 42 segundos, que es una historia sobre la preparación de la selección española de waterpolo y cómo logró llegar a la final en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con 10 de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores. Estiarte, he visto algún partido tuyo en la liga italiana y no juegas nada mal. Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Mal no juego, ¿no? No, un payaso. Bueno, Álvaro Cervantes interpreta al capitán, a Manel Estiarte, i Jaime Lorente a su nèmesis en el equipo, Pedro García Gual. Ha arribat l'hora de la veritat. Falten 10 minuts aproximadament perquè Espanya afronti el pas més important en la seva trajectòria esportiva parlant de waterpolo. Es tracta d'aquesta final olímpica. 5 meses, ¿no?, de entrenamiento y muy exigente. El waterpolo es un deporte realmente complicado. Como que se me canso solo de decirlo. Al imaginarlo. No, claro, flotar quieto, ponte a flotar quieto. Es muy difícil y uno no lo sabe hasta que está ahí dentro, ¿no? No sois los más fuertes, ni los más técnicos, ni los más inteligentes. Y sobre todo, no sois los más disciplinados. Pero sí los más guapos. Y entrenando te das cuenta de la importancia que tiene la mente, ¿no?, la cabeza en el deporte, ¿no? Sobre todo, ha sido una lucha diaria, ¿no?, que ya no era solo lo físico, no sé, sino entender realmente la psicología de los personajes por el mero hecho de estar entrenando día tras día y centrar tu vida a esa meta, a esa olimpiada particular que era el primer día de rodaje. Entonces eso ha sido muy interesante, porque al final es como que luchas con tu propia frustración y luego pues hay conquistas que te saben muy bien, pero luego al día siguiente vuelves a caer, ¿no? Entonces esa batalla diaria ha sido uno de los grandes aprendizajes de este proceso. ¿Puedes, por favor, decir en alto lo que pasa? Para que sepamos que eres consciente de ello. Nos eliminan. Eso es. Todos nosotros. Él. Todos somos eliminados. Porque tú has decidido que vale más la pena alargar un poco más la fiesta. Tuvimos la suerte de conocerlos. Primero yo con Pedro Aguado y él con Estiarte, y luego tener una comida los 4 juntos. Que fue muy bonito, sobre todo ver el hecho de cómo se relacionaban, ¿no? El carácter de cada uno en común, cómo tenían una especie de relación congelada en el tiempo, porque no se ven mucho, pero tenían una confianza. Una hermandad, ¿no? Sí, absoluta, y a mí me ayudó mucho a entender, ¿no?, qué dinámicas seguían. Pau, pasa de ahí, va, Pau. Venga, Javi, para. Que no se ha acabado de ver nunca como un negocio, ¿no? O sea, como una película de deporte, sí. Así como en Estados Unidos, pues han creado un género en sí. Hay algo que parece como que hay mucha cultura deportiva en este país, pero parece que, bueno, para el deporte ya está el deporte, ¿no? Sí. Porque para el cine, pues hay otro tipo de historias para el cine. Bueno, pero si realmente las historias del deporte, la mayoría de veces van de todo menos del deporte, ¿no? O sea, quiere decir, el deporte es el telón de fondo y es una experiencia emocionante, pero que la historia es sobre unos personajes, sobre lo que viven, sobre el viaje que viven, ¿no?, en ese deporte.
Bueno, el cine español no suele aprovechar este tipo de acontecimientos de su pasado reciente, algo que sí hace muy bien el cine americano, por ejemplo. Ahora que estamos de aniversario de las Olimpiadas y llega esta película, ¿qué os ha parecido el retrato? Bueno, pues es un retrato, es entretenido, es correcto. Yo creo que descubre la historia de esta selección para una nueva generación. Yo tampoco sabía alguna de las cosas, recordaba Estiarte y mucho a Jesús Royán, pero no me acordaba tanto de Pedro García Aguado. Lo recordaba ya con 7 años que tenía yo en Atlanta 96, que ganaron el oro, pero la intrahistoria de cómo se formó este grupo, el trabajo, el esfuerzo, la superación, todo esto que han hecho también las pelis americanas durante tanto tiempo en una peli de deporte y vendiéndose a sí mismos, pues está aquí. La verdad que lo que explotan es la rivalidad, pero luego el compañerismo que tienen que sacar, pues Estiarte, que representaba la escuela de Barcelona, la profesionalidad, el capitán, el que tenía ya una carrera, y los nuevos cachorros, la nueva escuela madrileña, con Pedro García Aguado, el que muchos a lo mejor solo reconocen de Hermano Mayor, del programa Hermano Mayor, que representaba pues un poco el macarrilla de la escuela madrileña, ¿no? Además, él era aficionado a salir de fiestas, consumía drogas, y ahí surgen esas tensiones entre dos personajes que interpretan a personas reales que arrastraban pues problemas familiares y que tenían sus propios tormentos personales, y cómo van llegando a un punto de encuentro para hacerlo mejor para el grupo. Todo eso también con Dragan Matutinovic, el entrenador croata que habían fichado un poco porque Italia tenía un serbio y estaban en plena guerra de los Balcanes. Y el retrato, gran parte del metraje de la cinta, la última media hora, casi 25 minutos, lo ocupa la final, casi no en tiempo real, pero... Que fue un peliculón esa final, yo me acuerdo haberla visto. Claro, 3 prórrogas, sí. Yo eso no me acordaba, sí. Y fue una final muy emocionante, y es verdad que se lo han currado mucho, que se nota a ellos, han grabado todas las escenas los actores, y es una película, yo creo que con una vocación comercial que tira de la emoción y de la épica y de una gesta, una hazaña del deporte español sin patriotismo, sin sacar tampoco el pecho todo el rato, que es muy interesante y que explora pues bueno, la psicología de los personajes, la preparación mental y todas estas cosas que están ahora sobre la mesa y en el debate de cómo se manejan los deportistas en estas situaciones. Es que date cuenta que en las Olimpiadas de Seúl España ganó 4 medallas, si no me equivoco, 4 o 5 por ahí, y en Barcelona 92 pues llegó a las 20 y tantas, 25, o sea, fue un salto tan impresionante que ahí hay montones de historias por contar, y además el deporte pues tiene también ese componente épico, dramático, emocional, que hace que estas historias sean pues muy atractivas, ¿no?, de ver. Vamos con la otra película de Dani de la Orden, que es una comedia, El Test, basada en la obra de teatro de Jordi Vallejo. Pasó por el Festival de Málaga y cuenta con Miren Ibarguren, Alberto San Juan, Blanca Suárez o Carlos Santos en el reparto. La premisa de la historia es que 4 amigos deben ponerse de acuerdo para contestar a la siguiente pregunta: ¿qué elegirías? ¿100.000 euros ahora o 1 millón dentro de 10 años? La gracia es hacer una pregunta hipotética, pero yo te la hago real, ¿no? Y si te la hago real, pues entonces sí que tienes un dilema muy fuerte. ¿Qué estás haciendo, Tony? 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. Si lo prefiero, ¿a qué? A esperar 10 años y ganar 1 millón de euros. Yo en mi personaje destacaría lo fácil que se vende. Lo rapidito que se le olvida lo que es. Estamos delante de una película en que los 4 personajes empiezan de una manera, acaban de otra, porque tienen una fachada que no tiene nada que ver con lo que se mueve por dentro. Toda la sociedad necesita sentirse clasificada y clasificar para poder entender rapidito y bien al que tiene al lado, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, con el signo del zodiaco nos pasa muchísimo. Tú le dices a alguien, ¿tú qué eres? Cáncer. Ah, claro. Ahora entiendo. ¿Qué ascendente? Virgo. Ajá, claro. Y ya está, y con eso ya, ¿no? Y no, la gente no es así. En la película se muestra que cuando empiezas a rascar, todos tenemos muchas más caras de la que a priori mostramos. Y depende de quién tengamos delante, nos va a hacer dudar y tambalear sobre nuestros propios valores incluso. La idea era en cada escena encontrar esa chispa que le hiciera divertida y que no hubiera un descanso. Hay momentos que son de carcajada, otros son más de sonrisa, pero para mí la obsesión era, incluso tenía un guión y me iba marcando dónde creía dónde estaba cada chiste. A medida que íbamos rodando, aunque no estuviera escrito, decía, no, aquí hemos improvisado y me iba poniendo como notas. No sé por qué lo hago, porque soy gilipollas seguramente. Pero yo lo veía y digo, creo que va a quedar divertida, ¿no? O sea, era una obsesión con el humor todo el rato.
José, tú cogerías yo los 1.000 euros antes, o lo que fuera ya. No quiero largos plazos. Yo tampoco, no somos pacientes. Somos periodistas, estamos acostumbrados a la tensión y no somos de esperar. Pájaro en mano. Muy bien, somos de refranes. Sí. Bueno, pues es una comedia que yo creo que el punto de partida es interesante, ¿no? Basado en la obra teatral y tiene potencial y empieza bien porque hay buenos actores, porque gusta ver. Le empieza bien, no sé. No, y no acaba bien. No, empieza bien porque la premisa es buena y porque ves a Alberto San Juan en un papel de ricachón totalmente al que no estamos acostumbrados a verlo, entonces también te da por metacinematográficamente para reírte un poco, porque Miren Ibarguren siempre tiene muchísima gracia y es una gran actriz de comedia. Carlos Santos también está bien, pero luego, claro, empiezan a dar vueltas el pasado que se le caen caretas y la fórmula se agota y se hace un poco, pues en bucle entra la película y no funciona como podría funcionar la obra de teatro, que es otra puesta en escena y otro planteamiento. Aquí pasa casi todo en una casa durante una noche, todo el desarrollo de la película, y yo creo que se va agotando y como comedia es realmente floja. Bueno, pues le deseamos suerte a Dani de la Orden con estos dos estrenos y pasamos a las películas internacionales. Destacamos por un lado la de fantasía y ciencia ficción que firma George Miller, director de Mad Max. 3000 años esperándote juega con la premisa de Aladdin, un genio que es Idris Elba, que le concede 3 deseos a una profesora de literatura, Tilda Swinton, y así van viviendo sucesivos cuentos e historias que les llevan por todo tipo de lugares y épocas. No puedo, por mucho que lo intente, formular un solo deseo elegible y me estás pidiendo 3. Hay vida en ti, ¿sabes si estás viva? En ciertas culturas, la ausencia de deseo significa Entonces iluminación. Eres una tonta piadosa. Si estoy satisfecha, ¿por qué tentar al destino? Y una cobarde. No me provoques. Bueno, defendía a George Miller en Cannes el poder de las historias, de los relatos que transmiten, y hablaba que ahí está también el éxito de los superhéroes. El universo de Marvel y DC procede básicamente de la mitología griega, nórdica y romana. Hay una conexión directa en sus personajes. En esta nueva era creo que están expresando a través de imágenes en movimiento narrativas de estas historias, ecos del pasado que siguen teniendo un significado para nosotros. No es un accidente que sean tan populares, ni creo que eso me haga discrepar necesariamente. I don't think they would be so popular if they weren't made with that degree of sincerity. Bueno, y Tilda Swinton ahondaba en que lo peligroso es agarrarse a una única historia. Lo peligroso para la historia es cuando solo tienes solo una historia, y de lo que tenemos que ser conscientes, en particular vosotros los periodistas, pero también nosotros como artistas, es lo particularmente peligroso que es tener una sola historia. El otro estreno es Buena Suerte, Leo Grande. Ay, bueno, que no os he preguntado la opinión por esta película, como no me gustó nada, la he cerrado. Tú te la estás saltando. Sí, bueno, pues es que la verdad es que hay poco que opinar, porque sorprende que... Es aburrida. Que George Miller haga esta película. Sí, había hecho pues el Mad Max, esta furia en la carretera. Es un peliculón. Que es un peliculón y lleno de energía y lleno de sobresalto, y aquí pues es que... tiene momentos muy aburridos. Hay otros que son muy románticos y que se pueden salvar un poquito, pero es que poco más. Y luego es que es muy hortera, como está este Aladdin moderno, que sí. Es que Idris Elba tiene la negra, porque no sé si ha recaudado, se estrenó la semana pasada en Estados Unidos, no ha llegado ni a $3 millones cuando costó 60 en el primer fin de semana de estreno. Está todavía Top Gun recaudando más que este estreno. Y es que Idris Elba también parece tener mala suerte, o es un gafe o no lo hace bien. Pero peligra su carrera como aquí James sí Bond. Que es una película, yo la veo fuera de tiempo de, me parece, hace 20 años o 30 años, y luego pues no tiene punch esta historia, esta Aladdin tan hortera, ¿no? Sí, no. Bueno, pobre preferimos los Mad Max. Incluso Babe, el cerdito valiente. Siempre, es un peliculón. Por supuesto. Y vamos a pasar ahora sí al otro estreno que nos ha gustado más. Buena Suerte, Leo Grande. Es una película que ha estado en Sundance, también en Berlín, está dirigida por Sophie Hyde y plantea el encuentro entre una mujer viuda, acomplejada de 60 años, y un joven prostituto. Ella es Emma Thompson. He hecho una lista de cosas que me gustaría hacer. Oh, qué sexy. No te rías de mí, soy profe. Es de formación profesional. ¿Qué has escrito primero? Número 1, te hago sexo oral. Número 2, tú me haces sexo oral a mí. Número 3, hacemos un 69, si se llama así aún, no sé. 4, yo encima. 5, el perrito. Bueno, todo parece muy factible. ¡Oh, sí! ¡Qué bien!
Pues nada, muy fácil todo. Bueno, la actriz se desnuda literalmente en esta película y defendía la necesidad de visibilizar el sexo a los 60 y de que las mujeres no sean juzgadas por sus propios cuerpos. Lo hizo en un discurso que se convirtió en viral. No solemos ver cuerpos naturales en pantalla, solemos ver cuerpos que han sido tratados. Yo no puedo estar frente a un espejo así, porque si estoy frente a un espejo, me muevo, me pongo algo, me pongo de lado, hago algo. No puedo estar así, porque si lo hago es horrible. Ese es el problema, que a nosotros, a cada mujer, nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestro cuerpo toda la vida. Es un hecho, todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos. Todo está mal con nuestros cuerpos. Así que intenta estar delante de un espejo así, sin moverte. No te vayas y no te juzgues. Solo acércate y no te juzgues. Es lo más honesto que vas a hacer. Así que sí, he hecho algo que nunca había hecho como actriz. Bueno, pues maravillosa Emma Thompson, nos encanta este discurso, a mí me encanta este papel, me gustó mucho esta película que tiene un punto muy teatral, muy encerrados en esa habitación, pero que tiene cierta provocación con el uso de la prostitución, tiene también la provocación de tener a una actriz desnuda a los 60, algo que también ha hecho Charlotte Rampling y es un poquito mayor, o sea que no es la primera, pero sí que es verdad que quizá, bueno, pues sorprende que Emma Thompson con esa decisión tenga esta defensa también de la sexualidad, del empoderamiento, del cuerpo femenino. Me parece una película muy, bueno, pequeña, porque el formato, como decimos, es en el interior de un hotel, pero muy interesante con todas las reflexiones que surgen. ¿Estáis de acuerdo conmigo o cierro el programa? No, sí, estoy de acuerdo contigo. La única pregunta es si el personaje hubiera sido masculino y el personaje que en la película es masculino hubiera sido femenino, la lectura a lo mejor hubiera sido un poco diferente porque se tocan esos temas, ¿no? De la importancia que hay de la sexualidad y de cómo pues diferentes personas, por los motivos que sean, pues no pueden acceder a la sexualidad y que se lo tienen que plantear de otra manera. En fin, a mí Emma Thompson me parece que está estupenda. Yo recuerdo una de sus primeras películas que fue Un tipo de altura con Jeff Goldblum, que echaban un polvo maravilloso en una pared, y entonces, bueno, pues es verdad que trata ese tema de las mujeres con 60 años, de su cuerpo, de su sexualidad y de una vida en la que no han sentido absolutamente nada con sus parejas. Y bueno, pues la película, pues la verdad es que es muy pequeñita y tienes ahora la oportunidad, o el público tiene la oportunidad de verla en televisión, que yo creo que es su medio más acertado, ¿no?, para verla. Si lo hicieran al revés, como dice Elio, que ya lo hemos visto muchas veces en la historia del cine, están esperando a DiCaprio, que se ha vuelto a quedar soltero cuando ha cumplido su novia. No, pero que hubiera sido más polémico. 25 años, hubiera sido muchísimo más polémico en este tema. Yo creo que DiCaprio lo hace aposta. Pero... Sí. Pero no, Emma Thompson yo creo que es un papel muy interesante y que a mí me gusta mucho cómo está escrita el intercambio verbal entre ellos dos y a dónde lleva, ¿no? También a una frustración, a una soledad, a todo lo que no se ha hecho durante una vida y a la necesidad de experimentar, en este caso no solo el placer, sino conversaciones que tienen los dos que me parecen muy enriquecedoras y muy interesante la película, y ellos dos están fantásticos y visualmente también la cámara intenta envolverlos de una manera que no sea una película muy claustrofóbica porque estén en una habitación de hotel, y tiene algunos recursos que la hacen más dinámica, y a mí me parece una propuesta súper interesante y que ojalá funcione muy bien. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Alejandro Hernández. Volvemos la semana que viene ya con temporada nueva, también desde Venecia. Gracias a todas y a todos. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.